Mis hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos si es la primera vez que nos visitan o si llevan tiempo asistiendo aquí a su casa. Solamente venimos a escuchar la palabra de Dios y el día de hoy quisiera, a manera de introducción, que cerramos nuestros ojos y pusiéramos esta reunión en manos de Dios. Si cerramos nuestros ojos, hermanos, amigos, y si nunca has orado, es una plática con Dios. Una oración es una plática así como cuando hablas con un amigo, con una persona a la cual tienes mucha confianza. Así es una oración con Dios. Bendito eres, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque Jesús, hasta aquí nos has guardado, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Jesús, de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida, Jesús, de cada una de las personas, Señor, que se encuentran aquí reunidas, Señor. Porque, Padre, pudiendo estar en cualquier lugar, Señor, Padre, eligieron la mejor parte, Señor. Padre, te pido, Señor, que vengas a usarme, Señor, a poder compartir tu palabra como tú lo mereces, Jesús. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos, Jesús, a tener corazones y mentes entendidas, Señor. Padre, dispuestos a escuchar y a recibir tu palabra, Padre. Trae gracias, Señor, Padre, de que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Ayúdame, Jesús, ayuda a mis hermanos, Señor. Y Padre, que tu nombre sea glorificado el día de hoy. Bendito eres, Jesús, te damos gracias, Señor. En tu bendito nombre, amén, Jesús. Y amén, Señor. Mi hermano hablaba en la introducción acerca de la fidelidad. Aquel Pablo, el cual tuvo ese encuentro con Jesús, y a partir de ese momento su vida cambió. Y ciertamente este término, fidelidad, está relacionado muy estrechamente a la palabra obediencia. La obediencia es un aspecto en la vida de las personas que les cuesta mucho trabajo acatar. A una persona le cuesta mucho trabajo ser obediente. Podemos ver que desde niños luchan con la obediencia. Las personas desde pequeños, desde niños, les cuesta trabajo obedecer. Y muchas veces es necesaria una corrección para que aquella persona aprenda ciertamente a obedecer. Hay veces es necesario un golpe, hay veces es necesario pasar por una situación complicada, una corrección para poder aprender a obedecer. Hoy vamos a ver un ejemplo ciertamente relacionado a la obediencia y vamos a ver un ejemplo de desobediencia y sus consecuencias. Vamos a ver a través de la Escritura un ejemplo a través del cual una persona fue desobediente y cuáles fueron las consecuencias de esta desobediencia. Si me acompañan por favor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Voy a dar lectura, hermanos, si no lo tienen va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero que leamos nuevamente. Dice la Escritura: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos ver en este texto, en el segundo versículo de Jonás, un llamado que tuvo este profeta. Y más que un llamado, fue una orden directa de parte de Dios. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una instrucción directa de Dios que Jonás no quiso obedecer. Vamos ahí en el versículo 3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás decidió desobedecer la orden que Dios le había dado. Dios mismo le había hablado a este profeta y le dijo: ve a Nínive a predicar, porque su maldad se ha levantado delante de mí. Y Jonás lo que hizo fue desobedecer.
desobedeció la instrucción de Dios. Y a veces parece que estos relatos son para niños. Yo creo que muchos conocemos esta historia, este relato bíblico acerca de Jonás y aquel pez grande que se lo comió, pero ciertamente este libro es más para los mayores que para los niños. A través de este libro, a través de la enseñanza del día de hoy, le ruego al Señor que me ayude a poder transmitir el mensaje que me dio para este día. Y a partir de este momento quisiera dividir este tema en 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos a lo largo de este estudio y quisiera comenzar con el primero y le puse por título Los errores de Jonás. El profeta Jonás, a pesar de haber recibido palabra de Dios antes de este llamado, porque no fue la primera vez que Dios le había hablado, ya había recibido instrucciones de parte de Dios. Desafortunadamente, Jonás no fue incondicional para servirle. Jonás no tuvo una actitud incondicional para poder obedecer a Dios sin importar lo que le dijera. Y podemos verlo ahí en el versículo 3 que acabamos de leer. Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios e irse a Nínive, dice la Escritura que se fue a Tarsis. Se subió a un barco, ahí pagó su boleto, no fue así como de polizonte, sino que fue y pagó su boleto para poder pasar de donde estaba hacia Tarsis. Dicen los estudiosos que en aquel tiempo, en aquellos barcos se transportaba grano, se transportaba animales y personas que querían ir de un lado a otro. Y Jonás decidió alejarse aún más del lugar al cual al cual Dios le había dicho que fuera. Y Jonás, es importante aclarar que no era solamente un congregante. Jonás no era solamente una persona que eventualmente iba a la iglesia. Jonás era un profeta. Jonás era una persona privilegiada, ya que había recibido palabra directa de la boca de Dios. Y a pesar de esto, no quiso obedecer. Vimos en el versículo 3 que él decidió alejarse. Cuando el Señor le pidió que fuera a predicar a Nínive, un pueblo enemigo de los judíos, un pueblo enemigo del pueblo elegido de Dios, él se negó. Y más adelante vamos a ver el porqué de la negativa de Jonás ante el mandato de Dios. Y lastimosamente muchos cristianos tenemos con Dios la misma actitud que Jonás tuvo con el Señor. Nos manda a hacer algo. Muchas veces Dios nos manda a obedecer algún mandato, nos manda a corregir algo en nuestras vidas. ¿Y qué terminamos diciendo? Sí lo voy a hacer, pero me das lo que yo quiero. Empezamos a condicionar a Dios. Empezamos a decirle a Dios, Señor, sí voy a obedecerte, pero primero dame un coche, primero dame una esposa, un esposo, primero dame el trabajo que yo quiero, primero arregla mi matrimonio, primero esto y lo otro y después te voy a seguir. Empezamos a condicionar la obediencia a Dios. Y el peor de los casos no es ese. El peor de los casos es no obedecer, porque lo que nos pide Dios no nos gusta. Porque lo que nos pide Dios hacer, lo que nos pide Dios corregir, lo que nos pide Dios cambiar, no nos gusta, porque va en contra de nuestras modas, va en contra de las cosas que nos agradan a nosotros, y no nos gusta lo que nos pide Dios, y decidimos alejarnos. Y cuando Dios nos dice, ve a Nínive, nosotros vamos a Tarsis. Vamos y juntamos dinero y nos vamos a pagar aquel boleto para poder hacer lo que a nosotros nos parece correcto, para hacer lo que a nosotros nos parece adecuado, y no lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y muchas veces nos comportamos de esta manera. Jonás escuchó la voz de Dios y él dio a conocer su voluntad. Dios le dio a conocer la voluntad que tenía para con el pueblo de Nínive. Le dijo claramente lo que tenía que hacer. No fue una palabra como con Jeremías, no, habló una palabra clara, un mandamiento claro. Y Jonás hizo todo lo contrario. En lugar de ir a Nínive para llevar el mensaje de Dios, huyó de su presencia, dice al final del versículo 3, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, Jonás fue rebelde a la palabra de Dios, no obedeció. Jonás, al igual que muchos de nosotros cuando nos ha hablado Dios, no obedeció. Él creyó que no iba a haber consecuencias, punto que vamos a ver más adelante. Y todos podemos conocer a muchos cristianos que al igual que Jonás tratan de huir del llamado de Dios, empiezan a caminar con el Señor, empiezan a asistir a la iglesia, pero cuando se les dice tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, tienes que hacer estas correcciones en tu vida, ¿qué prefieren hacer? Alejarse, irse, se van de la iglesia, dicen es que aquello que me pides es demasiado, es que aquello que tú me estás diciendo no va conmigo, no va con mis tradiciones, no va con lo que a mí me gusta, no va con mis planes y proyectos, y se van. Se apartan de la presencia de Dios.
No quieren obedecer lo que Dios les ha mandado por medio de su palabra. Dios habla, hay veces no a través de profetas, hay veces a través de la misma escritura nos habla y nos dice, tú estás haciendo esto mal, corrige esto. ¿Y qué hacemos? Nos vamos, cerramos la Biblia y decimos, no, yo creo que esto es para otro hermano, no, yo creo que esto es para otra persona, esto no es para mí. Cuando sabemos que sí es así, cuando sabemos que Dios mismo nos está hablando y nos está dando mandamientos, nos está dando instrucciones claras de qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, y lo echamos por saco roto, lo desechamos, hacemos a un lado a Dios. Y a pesar de que su palabra es clara y sus mandamientos más que entendibles, nos negamos a obedecer. Nos negamos a obedecer porque seguimos atesorando aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, pero tenemos más miedo al que dirán, tenemos más miedo a la familia, tenemos más miedo a los amigos que al mismo Dios Santo. Tenemos más miedo a aquellas cosas las cuales son temporales que desear y anhelar aquello que es eterno. Y pero aún huimos de Dios como si Dios no supiera lo que hacemos. Pensamos que nos podemos esconder ahí en el lugar más alejado, en el lugar más oscuro, pensando que Dios no nos va a ver, cuando Dios es todopoderoso y Dios puede ver todo. Queremos engañarnos y pensamos que vamos a escondernos de Dios yéndonos en un barco lejos de donde nos dijo que teníamos que ir, haciendo cosas totalmente contrarias a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, pero Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarle. Acabamos de tener una serie de estudios acerca de los pecados ocultos y muchos podrán poner por obra y corregir aquellas cosas las cuales vimos que estaban mal. Sin embargo, muchos preferirán continuar con su desobediencia. Muchos preferirán continuar cometiendo estos pecados ocultos. ¿Por qué? Porque muchas veces les agrada. Porque muchas veces esto no les va a ocasionar problemas. Porque muchas veces continuando con estos pecados en su corazón se van a sentir en paz por un momento, pero no en paz con Dios. No van a obtener aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Jonás no pensó que su desobediencia traería consecuencias que no solamente le afectarían a él, sino también a otras personas. Jonás no imaginó que su desobediencia afectaría a muchas personas que estaban a punto de naufragar a causa de que él iba huyendo de la presencia de Dios. Y quiero que le veamos ahí adelante, mis hermanos, ahí en el versículo 5, en el versículo 4, perdón. Dice la Escritura, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás pensó que no iba a pasar nada si él se iba a alejar de la presencia de Dios, si él desobedecía el mandamiento de Dios, si él desobedecía la instrucción que Dios le había dado. Él estaba, dice ahí en el versículo 5, que estaba durmiendo. A pesar de la tormenta, a pesar ahí de cómo los marineros pensaban que el barco se iba a hundir, que se iba a partir la nave, ¿qué hacía Jonás? Estaba durmiendo, despreocupado de su pecado, despreocupado de su rebeldía delante de Dios. Ahí en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. No imaginó que su desobediencia iba a afectar tanto que aquellos hombres tenían mucho miedo de morir. Aquellos hombres sabían que iban a naufragar a causa de la desobediencia de Jonás. Y es importante reconocer que la obediencia tiene un efecto positivo en nuestras vidas. Una persona que obedece va a tener efectos positivos en su vida y en la de nuestros prójimos, pero también nuestra desobediencia va a tener un efecto negativo. Aunque nosotros pensemos que no pasa nada, aunque nos echemos a dormir y digamos no va a pasar nada,
En algún momento la desobediencia va a tener aquellos efectos y aquellas consecuencias negativas. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nuestra desobediencia a Dios no solamente nos va a afectar a nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, cuando desobedecemos los mandatos de Dios, no solamente vamos a ser afectados nosotros, sino también nuestra familia, nuestro servicio, nuestra iglesia. Por eso debemos de tener cuidado de estar en obediencia con Dios. Una persona que busca a Dios y que sinceramente quiere corregir el camino y empieza a desobedecer, no espere tener bendición, no espere tener ahí la bendición de Dios porque está haciendo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Dios nos habla, Dios nos demuestra, Dios nos revela tantas cosas que tenemos que hacer y es decisión tuya, decisión mía obedecer o desobedecer. Sin embargo, debes de tener en mente y debes de ser consciente que tu obediencia va a tener consecuencias y tu desobediencia va a tener consecuencias. El segundo punto que quiero que veamos es el arrepentimiento de Jonás. Jonás, después de que desobedeció la palabra del Señor, dice la Escritura que se arrepintió. Y quiero que veamos ahí en Jonás 1, versículo 15 al 17. Después de que estos marineros se dieron cuenta que Jonás era la causa por la cual había esa grande tormenta en el mar mientras ellos naufragaban, dice la Escritura ahí en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero que leamos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la Escritura, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Podemos ver cómo Jonás se había dado cuenta de la maldad que había cometido, del pecado tan grande que había cometido al desobedecer una instrucción directa de Dios. Y el Señor tenía preparado para él un gran pez que lo tragó. Jonás clamó a Dios estando ahí en medio de esa angustia, porque él sabía que su desobediencia lo había llevado a estar dentro del vientre de este pez. Su desobediencia lo había llevado a esta situación tan crítica. Y él oró. Él empezó a clamar a Dios en medio de esa oscuridad. Se arrepintió e hizo promesas delante de Dios. ¿Y saben qué fue lo más hermoso? El Señor escuchó su clamor. El Señor no fue indiferente a la voz de Jonás, a pesar de que Jonás había sido indiferente, a pesar de que Jonás había sido rebelde a su voz. Y el Señor hizo que el pez vomitara a Jonás. Y quiero que lo veamos ahí adelante, versículos 6 al 10. Dice la Escritura, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué dice la Escritura? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová? Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Verdaderamente Dios es un Dios de amor. Verdaderamente Dios es un Dios de misericordia, que no actúa de la misma manera como nosotros actuamos, que no paga como nosotros le pagamos, que no se comporta como nosotros nos comportamos, que a pesar de que muchas veces somos indiferentes a su voz, que somos desobedientes, que somos rebeldes, que nos levantamos en contra de Dios, ¿sabes cómo es Él? Él no es indiferente a nuestro clamor en medio de la angustia. Y cuando le empezamos a clamar y le decimos, Señor, ayúdame, ¿sabes qué hace? Te ayuda. Cuando le dices, Señor, líbrame de aquel mal, ¿qué hace Dios? Te libra de aquel mal. Y te ayuda y viene a traer aquella reconfortación a tu corazón. Salmo 51, versículo 17, por favor. Dios no es indiferente ante nuestra indiferencia. Salmo 51, versículo 17. Dice la Escritura,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechazó la oración de Jonás. Dios no rechazó el clamor de Jonás y lo ayudó en el momento de angustia. Lo ayudó cuando estaba en medio de la oscuridad, ahí en el vientre del pez. ¿Y qué hizo? Mandó acá al pez a que vomitara a Jonás. No en medio del mar, no ahí en lo profundo del mar, dice que a un lado de la tierra, en tierra firme, para que Jonás viviera, para que Jonás siguiera y cumpliera el mandato que le había ordenado hacer. Tercer punto que quiero que veamos en este estudio es el arrepentimiento de los hombres de Nínive. Y quiero que me acompañen ahí en Jonás y regresamos, por favor. Jonás 3:1 al versículo 9. Después de que este pez vomitó a Jonás ahí en la tierra, dice la Escritura, versículo 3:1 al 9, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, porque aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Quiero que pongamos una pausa aquí. Jonás lo primero que hizo cuando Dios le mandó a predicar a Nínive fue alejarse. Fue irse a Tarsis en un barco. Pero ¿qué hizo cuando Dios le dio una segunda oportunidad? Dice la Escritura que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ya no le importó lo que iba a pasar, ya no le importó si era lejos o era cerca, él decidió obedecer. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Jonás cumplió lo que Dios le había mandado en un principio, y la actitud que tuvieron los hombres de Nínive, los pobladores de Nínive, al escuchar el mensaje que Jonás les predicó de parte de Dios, nos debe de dar una lección importante para nuestras vidas. Aquellas personas que empezamos a buscar a Dios, o aquellas personas que han buscado a Dios y se han apartado del camino, aquellas personas que se han apartado del camino, que han desobedecido, que han sido rebeldes a la palabra de Dios. En primer lugar, los habitantes de Nínive solamente escucharon un mensaje de parte de Dios por medio de Jonás, y eso fue suficiente para arrepentirse delante de Dios. Dice ahí en el versículo 4, perdón. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Solamente un mensaje escucharon ellos, solamente un mensaje de parte de Dios a través del profeta Jonás fue el que escucharon estos hombres de Nínive para arrepentirse delante de Dios. Versículo 3 y versículo 4 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La ciudad de Nínive era muy grande, dice la Escritura que de 3 días de camino, pero Jonás solamente predicó un día. Es decir, los habitantes de Nínive solamente tuvieron una sola oportunidad de escuchar el Evangelio, oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, un solo sermón, un solo mensaje, y para ellos fue suficiente. Para los habitantes de Nínive, un solo mensaje fue suficiente para obedecer. Los habitantes de Nínive fueron sabios,
No fueron necios, ellos aprovecharon ese único día que se les predicó el mensaje de Dios y ellos no esperaron a que pasaran los 40 días, ellos no esperaron el día 39 para arrepentirse. Ellos aprovecharon su oportunidad y desde el primer día, dice la Escritura, que proclamaron ayuno. Dice que desde el primer día el rey mandó a que nadie comiera, que nadie bebiera, ni siquiera los animales. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, desde los bebés hasta los ancianos, desde todos los animales, nadie comiera alimento para poder obtener el favor de Dios. Ellos aprovecharon su oportunidad. Versículo 5 al versículo 10 de Jonás 3. Dice la Escritura, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Podemos ver la actitud de una persona verdaderamente arrepentida. Podemos ver la actitud no solamente del rey, sino del todo el pueblo, que al unísono nos dijeron: lo vamos a hacer. Que todos a una sola voz dijeron: lo vamos a hacer, y decidieron cambiar con tal de estar bien delante de Dios. Lastimosamente muchas personas oyen mensajes, van a las iglesias, oyen sermones en la radio, en internet, ven mensajes en la televisión, día tras día se les predica la palabra de Dios, pero no quieren entender, no quieren cambiar, siguen en su rebeldía, siguen en su desobediencia, siguen ahí en su insensatez, no quieren reconocer su pecado, no quieren arrepentirse delante de Dios y recibir la salvación que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, y prefieren seguir revolcándose en su pecado. Prefieren estar haciendo lo desagradable delante de los ojos de Dios antes de obedecer al Señor y corregir el camino, como lo hizo el pueblo de Nínive. Ellos jamás habían escuchado hablar acerca de Dios. Ellos jamás habían escuchado los mandamientos del Señor, y aún así un solo sermón fue suficiente para poder corregir aquellas malas decisiones que habían hecho, para poder corregir aquellos pecados que habían cometido. Y muchos han estado aquí meses, semanas, meses, años, y no cambian. No quieren cambiar, siguen igual, porque no han querido reconocer su pecado, no han querido cambiar, no han querido escuchar el mensaje del profeta, no han querido escuchar el mensaje de parte de Dios. Cierran sus ojos y, como Jonás, prefieren irse lejos, prefieren irse de la iglesia, porque esto no va de acuerdo a sus intereses. Cuarto punto que quiero que veamos: el enojo de Jonás. Jonás se enojó por esto. Jonás estaba esperando, después de que predicó este mensaje, ahí tal vez en un monte, o tal vez ahí viendo la ciudad de Nínive, poder apreciar toda la extensión de Nínive. Estaba esperando para contemplar ese espectáculo de la destrucción de este pueblo que era enemigo de Jerusalén, enemigo de los judíos, enemigo de Israel. Él estaba esperando ver cómo descendía fuego del cielo para que consumiera este pueblo. Jonás 3, versículos 9 y 10, clamaba el rey y decía: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió de aquel mal que había dicho que los iba a destruir y no lo hizo. Pero Dios tuvo misericordia de Nínive, y eso llenó de enojo a Jonás. Eso le molestó mucho a Jonás. No podía comprender cómo Dios tenía misericordia de los enemigos de Israel. Cómo Dios, sabiendo que los pobladores de Nínive se habían levantado en contra de Israel, el mismo Dios tenía misericordia con ellos. El objeto de la misión de Jonás, por lo cual Dios envió a Jonás a Nínive, era combatir de la forma más enérgica, que predicar de la forma más fuerte y prácticamente desechar por completo la idea de que solamente los descendientes de Abraham, que solamente los judíos, o sea la nación elegida, merecían salvación. La actitud de Israel,
hacia el designio de Dios de mostrar misericordia a los gentiles, de mostrar misericordia a aquel pueblo contrario al de Dios y otorgarle salvación, queda demostrada en la conducta de Jonás al mandato divino. Queda demostrada al que Jonás no quería predicar aquel mensaje de salvación. Dios le había dicho que les dijera que se apartaran de sus malos caminos, porque aquel pecado se había manifestado delante de él, que corrigieran el mal camino, y Jonás no quería hacerlo. Jonás no quería predicar ese mensaje al pueblo de Nínive. Y Jonás trató de escapar de este mandamiento de proclamar la palabra de Dios a este pueblo apartado del Señor. Intentó huir de Tarsis y se sintió disgustado por la demostración de misericordia que Dios había tenido hacia un pueblo pagano. Jonás se había enojado porque Dios había sido bueno con un pueblo pagano. Él temía que la predicación del arrepentimiento desviara la destrucción con la que Dios había amenazado esta ciudad. Jonás por eso no quería predicar aquel mensaje que Dios le había dado, porque no quería que se salvara aquel pueblo. Él decía, pero es que ¿cómo Dios los va a salvar? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de un pueblo que se ha levantado contra Dios? Pero esa misericordia es la que los alcanzó a los habitantes de Nínive y que nos ha alcanzado a nosotros también. Jonás 4:1 al versículo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuró a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es correcto que te enojes tanto porque yo tenga misericordia de un pueblo al cual yo quiero salvar? En otras palabras, Jonás no quería que Nínive se salvara, al contrario, quería que el juicio de Dios descendiera sobre aquellos y fuera destruidos. Jonás quería que aquel pueblo fuera deshecho, fuera destruido. Y cuando Dios no lo hizo, Jonás se enojó al punto que le dijo: mátame. Yo no puedo soportar el ver que tú tengas tanta misericordia de este pueblo, mejor mátame, mejor es morir que vivir. Y muchos de nosotros, al igual que Jonás, nos molestamos cuando Dios no derrama juicio sobre aquellas personas que nos han hecho daño. Cuando vemos que Dios tal vez trae a alguna persona que te lastimó y le empieza a transformar, le empieza a cambiar. Y cuando ves que no viene el juicio de Dios, que no desciende fuego del cielo, te empiezas a amargar, te empiezas a enojar y a decir: pero es que qué cosas terribles hizo esa persona, pero es que tantas cosas que me hizo, y cómo Dios no lo destruye, cómo Dios no lo hace pasar por aquello que yo pasé. Y empezamos a querer ponernos en el lugar de Dios y querer ser jueces y decirle: Dios, haz esto, y Dios desciende fuego del cielo. Cuando nos enojamos, cuando vemos que viven bien, que son felices, que a veces tienen lo que nosotros quisiéramos, y a veces deseamos que el fuego de Dios viniera sobre sus vidas, deseamos que fueran destruidos. Y como cristianos no estamos puestos para anhelar la destrucción de nuestros enemigos. Como cristianos no estamos como jueces para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros estamos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y si quieres ver destruidos a tus enemigos, si quieres ver destruida aquella persona que te lastimó, si quieres ver destruida aquella persona que te hizo daño, es necesario que replantees tu cristianismo. Es necesario que replantees tu relación con Dios y ver en qué espíritu estás, si es el correcto o no. Y quiero que lo veamos allí en Lucas 9, versículo 51 al versículo 56. Jesucristo hablaba ciertamente de esto. Lucas 9, versículo 51 al 56. Voy a dar lectura. Lucas 9, 51 al 56, dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Por su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Versículo 55. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo:
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muchas veces nosotros deseamos que las personas pasen por juicio, pasen ahí por cosas terribles, cuando Dios lo que quiere es salvar, cuando Dios lo que quiere es transformar, y cuando Dios tiene sus maneras de traer a la gente. No nos enojemos porque Dios sea misericordioso. No nos enojemos porque Dios trae a la gente que a veces se ha levantado contra de ti. Mejor pidámosle que nos enseñe a ser como Él. Mejor pidámosle al Señor que nos enseñe a amar como Él, a perdonar como Él perdona. Y no olvidarnos que Él ha tenido también misericordia con nosotros. Que en algún momento nosotros también nos levantamos contra otras personas y Dios no nos rechazó. En algún momento nosotros también hicimos cosas terribles y Dios no nos rechazó. ¿Por qué nosotros sí rechazamos a los otros? ¿Por qué nosotros no queremos predicar el mensaje de salvación a aquellas personas que están perdidas? ¿Por qué no queremos predicar aquel mensaje de salvación a aquellas personas que nos han lastimado? Si Dios murió por ellos también. Si Dios no murió solamente por nosotros, por los que estamos en esta iglesia, Dios murió por aquellos que están afuera, por aquellos que te han dicho aleluya, por aquellos que te han dicho santo, por aquellos que te han dicho tantas cosas terribles. También murió Jesús por ellos. ¿Por qué tú no les quieres amar? ¿Por qué tú no les quieres perdonar? ¿Por qué tú no les quieres predicar? Podemos ver este libro corto pero lleno de gracia, como una persona que sirve a Dios tiene consecuencias por desobedecerlo, que todas nuestras decisiones van a acarrear consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Si hemos sido desobedientes, es necesario que el día de hoy nos acerquemos con confianza, como lo hizo Jonás allí en el vientre del pez. Y como dijo el salmista, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no va a rechazar un corazón que se presente delante de Dios y decirle: Señor, te he fallado, Señor, he hecho cosas terribles, Señor, me he levantado en contra de ti, Señor, yo te he desobedecido, Señor, yo he sido, Señor, ignorante a tus palabras, Señor, yo no he querido atender a tu mandato. Y que le pidas perdón y que le digas: Señor, me has hecho descender a lo peor, pero Padre, yo quiero estar bien contigo, yo quiero corregir el camino. Nuestra obediencia, además, puede ser el vehículo para que nuestra familia se convierta. ¿Cómo esperas que tu familia se convierta si eres inconstante? ¿Cómo le pides a Dios: Señor, cambia a mi familia, si tú no quieres cambiar? ¿Cómo quieres que Dios cambie a tu esposo, que cambie a tu esposa, que cambie ahí a tus hijos, a tus padres, si tú no quieres cambiar? ¿Cómo esperas que Dios derrame bendición cuando tú lo único que haces es irte lejos de Él? A veces por eso tus oraciones parece que no pasan del techo. Parece que tus oraciones no pasan ahí del cuarto. Porque no estás obedeciendo, porque no estás haciendo lo que a Dios le place, porque no estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado una y otra vez. No hemos sido como el pueblo de Nínive, que a la primera obedecemos. Somos egoístas, queremos hacer las cosas a nuestra manera, empezamos a condicionar a Dios, empezamos a decirles que Dios, yo no lo quiero hacer a tu manera, yo lo quiero hacer a mi manera. Y así las cosas no funcionan, así no funcionan las cosas. Podemos tener mucho conocimiento, podemos saber toda la escritura, podemos asistir a tantos cultos, podemos asistir a tantos seminarios, pero si no obedecemos a Dios, si no obedecemos a aquello que predicamos, si no obedecemos a aquello que leemos, de nada sirve. ¿Y sabes qué es lo único que va a pasar? Va a venir destrucción a tu vida y va a estar preparado aquel pez que tal vez para Jonás fueron 3 días, para ti puede ser un año, puede ser 10 años o puede ser una eternidad. Es necesario que el día de hoy nos acerquemos a Dios y que a través de nuestro testimonio podamos decir que Jesucristo habita en nosotros, que de verdad estamos obedeciendo a Dios. A veces con solo nuestro testimonio las personas pueden convertirse, ya que un verdadero cristiano refleja el carácter de Cristo. Un verdadero cristiano camina como Cristo caminó y en ese momento Él viene a resplandecer en medio de la oscuridad. No importa que haya ahí una tormenta en medio de tu casa, en medio de tu familia, viene Dios y trae grande bonanza. Finalmente debemos aprender de un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y si hay personas que se han levantado contra ti, que te han perseguido, que te han lastimado, que te han dicho cosas terribles, en lugar de enojarte, ora por ellos. Pide al Señor que los cambie, pide al Señor que los transforme. No sabes si tu oración les va a abrir los ojos y se van a arrepentir. Tú no sabes si tu oración va a hacer que aquellas personas recapaciten y vayan por el camino correcto. Jonás 4, versículo 11. Con este versículo terminamos. Está hablando Jehová después de que Jonás se enojó y le dijo:
Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No tendré yo piedad de aquel pueblo que no sabe lo que hace. No tendré yo piedad de aquel pueblo que jamás han escuchado el Evangelio. Es tu misión, es tu obligación hablarles de mí. Es tu obligación predicarles de mi palabra y no enojarte porque tal vez les va mejor que a ti. Si Dios es misericordioso, ¿por qué nosotros no podemos serlo? Si Dios es amoroso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Jesús también murió por aquellos que se han levantado contra ti. Jesús oró por las personas que lo crucificaron. Jesús estando ahí en la cruz, cuando estaba ahí derramando sus últimas gotas de sangre, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a pesar de que aquellas personas sí sabían lo que estaban haciendo. Aquellas personas que habían clavado ahí sus manos y sus pies en la cruz, que le habían golpeado, que le habían negado, que no habían reconocido que Él era el Mesías, aún así Dios pidió perdón por ellos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos levantar una oración por aquellos que están perdidos? Jesús oró por aquellas personas y tú te enojas porque te hacen malas caras. Jesús oró por aquellas personas que lo mataron y tú te enojas por algo que ni siquiera te afecta. Aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de espíritu. Aquel Jesús que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Aquella muerte más vergonzosa que pudo haber pasado un hombre en esos tiempos. Que nos amó más allá de nuestro entendimiento y que si no fuera por su gracia y su misericordia, muchos ya no estaríamos aquí. Si no fuera por su amor, por su gracia y por su misericordia, muchos de los que estamos aquí estaremos sepultados, estaremos perdidos, estaremos en una camilla de hospital. Pero su gracia nos ha alcanzado. Así como su gracia alcanzó al pueblo de Nínive, hoy su gracia está al alcance de cada uno de los que está aquí presentes. Y hermanos, si has caminado con Dios como Jonás y has sido desobediente, es momento de arrepentirte y corregir el camino. Si nunca habías escuchado el Evangelio o pocas veces lo habías hecho, así como el pueblo de Nínive, es momento de que te arrepientas y camines rectamente delante del Señor. ¿Y sabes? Puedes conocer a aquel Dios de misericordia, aquel Dios que dijo, ¿no tendré yo piedad de Nínive? ¿Acaso no tendré yo piedad de este pueblo de Chimalhuacán? ¿No tendré piedad yo de esta iglesia pequeña, pero grande en espíritu? ¿No tendré yo piedad de este puñado de personas que quieren de verdad caminar conmigo? Hoy Dios te está hablando, hoy Dios quiere y nos llama al arrepentimiento y a la obediencia. Es necesario que el día de hoy te des cuenta cómo has estado caminando delante de Dios, si lo has tomado solamente como un amuleto, si solamente lo has querido obedecer cuando a ti te conviene, si solamente lo has querido obedecer a tu conveniencia, a tu forma, o lo has obedecido sin importar a dónde te mande, lo has obedecido sin importar lo que te pida. Hermano, hermana, corrijamos el camino, corrijamos aquel camino errado que hemos tenido. Y hoy volvámonos a Dios. Y aquel Dios de misericordia, aquel Dios de gracia, está dispuesto a perdonarte. Cierra tus ojos, hermano, amigo. Y meditemos en esta palabra. Tal vez su familia no está aquí por tomar testimonio. Porque han de decir, ¿cómo tú quieres que yo vaya allá si ve cómo eres tú? ¿Cómo quieres que yo obedezca a un Dios que tú no obedeces? ¿Cómo quieres que cambie si tú no cambias? Jonás no obedeció y vinieron consecuencias, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Se arrepintió y a pesar de su enojo, Dios cumplió su propósito y salvó a aquel pueblo de Nínive de la muerte. Hoy de la misma manera, Dios quiere salvar este pueblo, este pequeño remanente, este puñado de personas de la muerte.
Hoy pidámosle a que nos enseñe a ser como Él, a tener su mismo corazón y saber que su misericordia es tan grande que hasta aquí nos ha alcanzado. Créeme que si estás aquí no es porque seas muy bueno. Si estás aquí no es porque hagas muchas cosas buenas, sino solamente por su misericordia del Señor. Que el día de hoy reconozcamos nuestro pecado, nuestra rebeldía. Hermano, si no has atendido la voz de Dios, ¿qué esperas? Dios le dijo al pueblo de Nínive que en 40 días los iba a destruir. Y ellos no esperaron. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué esperar al día 39? Si puedes cambiar el día de hoy. Nuestra desobediencia trae muchas consecuencias terribles. Es momento de voltear a ver al Señor, aquel Dios que está dispuesto a perdonarte, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Señor, hoy ven a cambiarnos, Señor. Ven a transformarnos, Jesús. Ven a hacernos como tú, Señor. Ya no queremos ser rebeldes, Señor. Ya no queremos, Jesús, ser desobedientes, Señor. Queremos atender tu palabra, Jesús. Porque sabemos, Señor, que tu buena voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Y los planes que tienes para nosotros, Señor, son perfectos, Señor. Padre, ya no queremos, Señor, hacer planes a nuestra manera, Señor. Ya no queremos, Señor, hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro entendimiento, Señor. Hoy queremos obedecerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Jesús. Y hermano, habla con Dios mientras escuchas esta alabanza. Reconoce si le has fallado. Ya no escondas aquellas cosas en tu corazón. Sé sincero, sé sincera con Él. No hay nada oculto que no sea manifiesto delante de los ojos de Dios. No hay nada que hayas hecho que Dios no conozca. Hoy confiésaselo al Señor y dile: Padre, te he fallado. Hoy quiero estar bien delante de ti, Señor. Quiero ser obediente, Señor. Quiero, Padre, caminar rectamente delante de ti, Señor. Pero ayúdame, Padre. Hoy habla con Dios, hermano, hermana, mientras escuchas este canto. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo
crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios libró a aquel Jonás del vientre de ese pez. Además, vio Dios lo que hizo el pueblo de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano, amigo, es necesario corregir el mal camino. Es necesario obedecer la voz del Señor, reconocer que hemos sido rebeldes delante de Él, y aquel Dios misericordioso, aquel Dios de amor y de perdón, puede perdonarte. Que el día de hoy cambie ese corazón lleno de tinieblas y ponga un corazón conforme al de Él. Que el día de hoy reconozcas tu mal camino, te arrepientas y le sigas. Aquel Dios que no quiere la muerte del que muere, aquel Dios que no quiere que te pierdas, mas tengas vida eterna, aquel Dios que el día de hoy te trajo a este lugar con el propósito de que conocieras su grande amor y su grande misericordia. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, Jesús. Que siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Que siendo malos, tú no pagaste mal. Que siendo rebeldes, tú fuiste fiel hasta la muerte. Padre, gracias, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Jesús. Si te han fallado, perdónales, Jesús.
Si han sido rebeldes, si no han querido atender tu palabra, perdónale, Señor. Y Padre, aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, Padre, hoy convénceles, Jesús. Padre, que tu Espíritu, Señor, venga y Padre los convenza, Jesús, de que necesitamos ese Salvador, que necesitamos aquel Dios de amor lleno de misericordia y de gracia, y que el día de hoy nos dé esta oportunidad de poder rendirnos a Él. Padre, gracias te damos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y Padre, suplicamos de tu ayuda, Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Bendito eres, Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. En tu bendito nombre. Amén, Señor.